Ciencia de Frontera desde el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Zacatepec. Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo Quinto Hernández, profesor del Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica del Instituto Tecnológico de Zacatepec y continúo con mi serie de divulgación de videos. Espero que les esté siendo ameno en el último video que presenté, pues sobre el sujeto de estudio que estamos haciendo en el proyecto de Ciencia de Frontera, que se realiza en colaboración con la Universidad de Sonora y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En esta ocasión, me interesa divulgar las técnicas que estamos utilizando principalmente para hacer estudios de fotofragmentación y fotodisociación de sustitutos de biodiesel. Específicamente nos enfocamos en hacer uso de las técnicas llamadas espectroscopía translacional de fotofragmentación, la cual realizamos en colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones en Radiación Síncrotrón en Taiwán. Y por otro lado, también estamos en el diseño y construcción de un equipo de mapeo de velocidades en imagen para poder hacer estudios de moléculas sustitutos de biodiesel. En esta ocasión voy a hacer un poco de énfasis con respecto a la forma en cómo hacemos una simulación de ópticos iónicos y de sistema de vacío. Bueno, ¿qué es lo que quiero platicar en esta ocasión? Bueno, primero vamos a comentar algunas cuestiones demasiado simples, ¿no? Tenemos nosotros que, como ingenieros químicos, como químicos teóricos, pues estamos interesados en estudiar qué ocurre qué ocurre durante la transformación de la materia. En este caso, sabemos que a esto comúnmente lo conocemos como reacciones químicas. Las reacciones químicas, pues muchas de las veces pensamos que son las que vemos en el laboratorio, ya sea a partir de que hacemos o de que ponemos en contacto una solución con respecto a otra y vemos si es que se llega a ver una precipitación o llega a ver un cambio de color o si existe calentamiento o a lo mejor se enfría el recipiente donde observamos este cambio químico. Es algo que tradicionalmente hemos nosotros visto desde que vamos a lo mejor desde la secundaria, bachillerato, y pensamos que el laboratorio es el único lugar en donde podemos ver las reacciones químicas, lo cual pues no es del todo correcto. En realidad tenemos reacciones químicas en la vida diaria. Desde cuando ustedes encienden, por ejemplo, un fósforo o cuando ustedes perciben que hay un objeto que se está oxidando, tal como por ejemplo una bicicleta o cualquier objeto metálico, o bien si todavía nos hemos enterado de los problemas que tenemos en nuestra atmósfera con respecto a la formación y el crecimiento del agujero de ozono que ocurre en el Polo Sur. Bueno, estas son algunas de las reacciones que vemos o que ocurren en la vida diaria y que pues no necesariamente tenemos que estar en un laboratorio para poderlas visualizar, aunque eso sí, para poder identificar cuáles son las especies o los compuestos o las moléculas que están involucradas en la reacción química o para tener la intención de cuantificarlas, esos componentes, o para saber qué tan rápido ocurren o qué tan, o cómo le podemos hacer para que puedan realizarse a una determinada velocidad si necesitamos un laboratorio. No obstante, cuando hablamos de reacciones químicas, debemos tener en cuenta que todas, absolutamente, para que ocurran, requieren de un estímulo energético. Y cuando me refiero a estímulo energético, me refiero a que pueda estar presente, además de los reactivos, esté presente, por ejemplo, calor, o que sea el responsable o el actor que va a permitir que ocurra esa transformación de las moléculas originales, o bien podemos tener presente a lo mejor un electrón o un fotón, o puede ser energía química proveniente de otras reacciones químicas también. En realidad, esa es como que la característica que comparten todas las reacciones químicas, el que es imprescindible o necesario el que se encuentre presente un estímulo energético. Ahora bien,
Cuando nosotros vamos al laboratorio y vemos las reacciones, a lo mejor una reacción en un vaso de precipitado o en un contenedor, y asumimos que ocurre la reacción química porque hubo un cambio en la coloración, pues es cierto, eso es algo que nosotros visualizamos, pero debemos de considerar que ese tipo de reacciones son un tipo de reacción bastante especial. Se les conocen como reacciones que ocurren en una fase condensada, donde en este caso hablamos que el componente o la molécula que va a reaccionar necesariamente se encuentra mezclada en una fase como por ejemplo un líquido, o a lo mejor puede estar tan juntas que puede estar por ejemplo en un sólido, y ahí la principal característica es que hablar de una reacción química de esa naturaleza involucra que, aparte de estar presente la molécula que nos interesa estudiar, cómo se transforma, también está presente otras moléculas en las cuales está contenida nuestra molécula de interés. Llámese agua, llámese alcohol, cualquier otra molécula que se encuentre como testigo de la transformación de la molécula que queremos estudiar. Esto complica un poco digamos, el escenario químico de la reacción química, porque acabamos de comentar hace un momento, para que ocurra una reacción química es necesario que reciba un estímulo energético. Esto quiere decir que cuando nosotros suministramos energía a nuestro sistema en fase condensada, no solamente la energía la recibe la molécula que queremos estudiar, sino también la fase condensada. Entonces, esto, digamos que abre una gran cantidad de una posibilidad de que ocurran o que se altere la reacción química que queremos estudiar, o que sea más complejo estudiarla. Entonces, si yo me remito a lo que luego muchas de las veces mi profesor en el pizarrón me dice, bueno, tienes una reacción A más B que te da C o algo parecido, o a lo mejor A, B, C que te da una descomposición de A más BC, pues debemos de considerar que esas reacciones en esas condiciones de fase condensada no son del todo ciertas. En realidad, cuando yo veo una reacción de esa naturaleza, debo de considerar que si yo leo A más B para que me dé B, A más B para que me dé C, en realidad debe de ser considerando que se encuentre en una condición que se le denomina como libre de colisiones. Las reacciones denominadas libre de colisiones son bastante especial, porque quiere decir que solamente la molécula que estamos interesados en estudiar es la única que va a estar presente. Eso quiere decir que la energía que nosotros le suministremos para que se pueda transformar es la única molécula que va a estar presente, o que si existen algunas otras moléculas o átomos que estén involucrados, estos no deben de interactuar o contribuir en la transformación de esta molécula. Por lo tanto, significa que pues son dos tipos diferentes de cómo hacer química, es decir, con la molécula sola o con la especie sola, o bien que se encuentre rodeada de moléculas que se denominan como en fase condensada. En este caso, en nuestro proyecto, en los proyectos que nosotros desarrollamos, estamos interesados en estudiar las reacciones de moléculas donde únicamente se encuentren presentes ellas, es decir, en condiciones libre de colisión. Ahora, pero cuando la molécula recibe un estímulo energético, ¿qué es lo que ocurre con ella? Bueno, la idea básica que tenemos es que va a encontrarse con un exceso de energía. Este exceso de energía hace que la molécula geométricamente se tenga que deformar. Es decir, sigue siendo la misma molécula, pero no es la misma. En este caso, nosotros en química, pues hacemos una distinción de cómo entender cuál es la molécula original y esta molécula que tiene un exceso de energía. A la primera, pues generalmente la podemos llamar, con este ejemplo, como una molécula genérica AB. Y AB estrella, pues es como la misma molécula, pero la distingo para indicar que se encuentra con un exceso de energía, o bien que decimos que se encuentra excitada. Ahora bien, cuando esta molécula excitada
se encuentra presente, solamente es por un breve periodo de tiempo. Casi es una presencia instantánea. Pero, ¿en qué termina esa molécula? Es decir, puede regresar esa energía hacia los alrededores o va a hacer que se desarrollen otro tipo de reacciones. Y en realidad, pues ocurre en ambas situaciones. Es decir, puede ocurrir que la molécula se desexcite o bien puede hacer que la molécula pueda dar lugar a diferentes tipos de reacciones. En el primer caso, que es en el área de la fotofísica, no me voy a meter, me voy a centrar únicamente en el área de la fotoquímica, es decir, qué es lo que ocurre con la molécula que sufre una reacción química inducida, en este caso, por un estímulo energético. Que como comenté, el estímulo energético puede ser calor, puede ser luz, puede ser un electrón, en fin. Veamos, yo tengo entonces mi molécula excitada aquí en el centro de mi diapositiva y pues una evolución natural es que simplemente se pueda romper. En este caso, AB estrella o AB excitada se puede fragmentar en una molécula ya fundamental o se puede decir neutralizada A con un contrafragmento llamado B. Tal como puede ocurrir, por ejemplo, con una molécula excitada de NO2 o de dióxido de nitrógeno, en el cual, pues, la energía que yo le proporcioné me permite que se pueda descomponer en un fragmento NO con un contrafragmento que es el oxígeno atómico. Pero no es el único tipo de reacción que puede ocurrir. También puede ocurrir, por ejemplo, que tenga yo una reacción directa, en la cual resulte que, aparte de mi molécula original AB excitada o estrella, se puede encontrar presente una tercera especie que va a hacer que simplemente esta especie, que ahora la voy a llamar E, pueda desplazar a el contrafragmento B y unirse con el fragmento que quedó, que es A, de tal manera que se pueda generar una molécula AE más B, tal como ocurre, por ejemplo, en las reacciones en las cuales se involucra la formación de hidrógeno molecular a partir de ácido yodhídrico, donde en este caso la tercera especie presente, pues es, ¿cómo se llama? Es hidrógeno. Entonces, es un segundo tipo de reacción. Hay otros en los cuales puede haber una transferencia de carga, donde en este caso puede ocurrir que el tercer componente pueda desplazar también a una parte de la molécula, y en este caso la diferencia con la anterior es que en lugar de que las especies queden neutralizadas o con carga eléctricamente neutra, resulta que quedan en forma de iones, es decir, que una especie que se forma se encuentra cargada positivamente, mientras que la otra se encuentra cargada negativamente. También puede ocurrir otro tipo de reacciones bastante interesantes, como es el hecho de que la molécula pueda isomerizar, es decir, que esa energía que se le suministró permitió que la molécula conservara el mismo número de átomos en la misma proporción, pero que haya habido una distribución en la geometría molecular. De tal manera como, por ejemplo, yo puedo tener aquí esta molécula aromática en la cual el cis-estilbenceno se puede transformar en trans-estilbeno, en la cual pues eso ocurre porque se ha habido un proceso de fotoisomerización o bien puede haber una fotociclación, en la cual pues podemos observar que la molécula original, cuando absorbe energía, puede dar lugar a otras dos especies en las cuales son completamente distintas, pero que han conservado su mismo número de átomos. También puede ocurrir que den lugar, por ejemplo, a otro tipo de reacciones un poquito más complejas, como la transferencia de energía intermolecular o la transferencia de energía intramolecular, en la cual pues lo que se puede observar es que la molécula queda sobreexcitada
y pasa básicamente de un nivel a otro, un nivel energético a otro. También pueden haberse procesos también más interesantes, como son, por ejemplo, la fluorescencia, la fosforescencia, en la cual las moléculas o las especies excitadas pueden permitir la emisión de luz. Como por ejemplo, aquí en este caso, yo tengo un sodio excitado y el sodio excitado me permite que se regrese a su condición original, pero con la emisión de luz. También puede haber reacciones que se les denominan como de templado molecular o bien reacciones como de ionización. La ionización también es un proceso bastante interesante porque en realidad lo que está ocurriendo es que una molécula al recibir energía, esa energía es tal y tan focalizada que permite que simplemente se arranque un electrón de esta molécula, convirtiéndola entonces en un ion positivo. Entonces, digamos que todo ese tipo de reacciones que tienen como destino final cuando una molécula se encuentra excitada, pues nosotros dentro de los proyectos que desarrollamos con respecto a los estudios de los sustitutos de Bediesel, estamos enfocados en la primera de ellas que mencioné, que fue las reacciones de disociación. Ahora, entonces, cuando nosotros queremos entender estas reacciones de disociación, pues nuestro aliado en este caso para poder provocar la reacción química es la luz. En ese caso, estamos hablando de que nuestra área de estudio es la fotoquímica. Obviamente, considerando que se encuentre en condiciones libres de colisión. Y para esto, en Zacatepec, recurrimos a dos tipos de técnicas principales. La primera de ellas es utilizando laboratorios de radiación síncrotrón, en la cual establecemos colaboraciones con instituciones como el Centro Nacional para Investigaciones en Radiación Síncrotrón en Taiwán, y estamos trabajando también en el diseño y construcción de una máquina denominada de mapeo de velocidades en imagen. Ahora bien, voy a platicar un poco de ambos tipos de experimentos, de ambos tipos de líneas de investigación que hacemos para estudiar estas reacciones. Y la primera de ellas me voy a enfocar con respecto a las fotofragmentaciones que desarrollamos en este laboratorio de radiación síncrotrón. Bueno, en este caso, los laboratorios de radiación síncrotrón se encuentran en todo el mundo. La gran mayoría se encuentran en Estados Unidos, Europa, Asia, específicamente en Japón, en China, y en este caso voy a hablar del síncrotrón en el que hemos estado trabajando, que se encuentra en Taiwán. Eh, los, eh, eh, los laboratorios de radiación síncrotrón son básicamente instituciones dedicadas a hacer investigación de alto nivel, en las cuales tienen en común utilizar esta radiación denominada síncrotrón, que tiene características muy particulares. No es cualquier tipo de radiación. De hecho, es bastante costoso tener que producirla porque requiere de una alta inversión energética. Los laboratorios de síncrotrón generalmente son de carácter, de tipo anular. En este caso, aquí tenemos el esquema del trabajo del laboratorio en el cual trabajamos. Y aquí ustedes pueden visualizar cuáles son como que las partes esenciales para poder entender qué es lo que ocurre con la generación de radiación síncrotrón. Básicamente, lo que tenemos en el interior de este laboratorio es un conjunto de diferentes instrumentos científicos que se encuentran formando un ciclo. ¿Y por qué precisamente se encuentran formando un ciclo? Porque tratamos de generar energía de tipo síncrotrón en un espacio reducido, y cuando sea necesario utilizarla, se pueda dirigir a un punto específico de ese ciclo, y ese punto le conocemos como estación experimental. Pero, ¿cómo se produce esta radiación síncrotrón? Bueno, primero vamos a considerar que la radiación síncrotrón se genera a partir de un principio muy básico de la física,
que es la termoemisión, en la cual básicamente lo que tenemos nosotros es una fuente generadora de electrones, las cuales tienen que ser suministradas a partir de un inyector. Y este inyector permite que los electrones puedan ser transferidos a través de una línea de transporte, que es un arreglo de diferentes aparatos científicos que básicamente permiten que los electrones pasen de un punto, que es donde se encuentra el origen de los electrones, hacia el anillo donde se va a generar la radiación sincrotrón. En este caso, ¿cómo es que se genera la radiación sincrotrón? Bueno, utilizamos diferentes aspectos o principios de la física, las cuales están involucradas la electricidad y el magnetismo. Básicamente tenemos aquí una serie de imanes en las cuales se produce la radiación sincrotrón. Son transportadas, almacenadas por esos arreglos electromagnéticos, y cuando se requieren, pues son transferidas hacia una línea de luz y dirigidas hacia la estación experimental, donde yo quiero hacer mi reacción, mi experimento científico. En este caso, pero quizás me tenga que regresar un poquito más acerca de ser más específico con respecto a la radiación sincrotrón. Bueno, la radiación sincrotrón es solamente aquellas radiaciones de una porción del espectro electromagnético que abarcan desde los rayos X hasta el infrarrojo. La fuente de luz de esa porción, nos damos cuenta que tienen longitudes de onda, esas radiaciones, centradas aproximadamente entre 1 nanómetro a 1 micra, más o menos. Y que la cantidad de energía que pueden producir pueden ser desde el orden de los electrones hasta los kiloelectronvolts. Y entonces nos damos cuenta que estas radiaciones que son transportadas son las que interactúan con nuestras moléculas y que son las que inducen las reacciones que queremos estudiar. Pero ahora sí voy a explicar brevemente qué es lo que ocurre, cómo es que se emite la radiación sincrotrón. Básicamente, una vez que el electrón o el conjunto de electrones que son generados en mi fuente de electrones, llamada también pistola de electrones, son transportadas y llegan a el anillo de almacenamiento, pues los electrones, obviamente como partículas extremadamente pequeñas, tienden a desarrollar movimientos ondulatorios. Entonces, estos movimientos ondulatorios en realidad son manipulados por el poder que puedan ejercer sobre ellos este conjunto de arreglos de electroimanes que generalmente los conocemos como onduladores o wigglers. Entonces, estos onduladores o wigglers lo que hacen es que vamos nosotros a tener que modificar la dirección y la trayectoria que tienen esos electrones. De tal naturaleza que en específico el ondulador lo que va a permitir hacer es que una vez que los electrones adquieran una gran velocidad, este ondulador va a hacer que el electrón o el conjunto de electrones ya no se siga transfiriendo, es decir, que pueda ser desviado. Y en este caso, la energía que fue adquiriendo el electrón durante la aceleración que fue teniendo durante su almacenamiento en el anillo, una vez que los electrones son desviados, la trayectoria que sigue es básicamente energía. ¿Qué energía puede ser? Ya comentamos, es energía que se encuentra en longitudes de onda que puedan corresponder desde los rayos X hasta la radiación infrarroja. Aquí me comentó algunas de las partes que tenemos en el laboratorio en Taiwán. Esta es básicamente la pistola de electrones.
es un dispositivo que trabaja con el principio de termoemisión, que es básicamente algo muy parecido a lo que tenemos, por ejemplo, con los focos. Es decir, ustedes se dan cuenta que un foco, una vez que recibe corriente eléctrica, se coloca de forma incandescente y también, aparte de la generación que pueda tener de energía, por ejemplo, energía térmica, si nos acercamos, pues se calienta, ¿no? Pero también puede llegar a generar electrones. Esos son los que nosotros aprovechamos. Este es básicamente el acelerador, que es el que permite que los electrones vayan adquiriendo la velocidad necesaria para poder generar la reacción sincrotrón. Y este es el anillo en el interior de nuestro laboratorio, en la cual ustedes pueden observar, en este caso, los electroimanes que se encuentran aquí dispuestos en forma de un anillo. Obviamente que la cantidad de radiaciones que se pueden producir son de diferente naturaleza. Me refiero que no existe una seguridad de que la radiación que la que yo requiera sea la que se produzca. Y entonces necesito hacer una filtración de todas las radiaciones de las que se producen a la que yo quiero. Y en este caso, el filtro que utilizamos es básicamente una celda de gas. En este caso, generalmente el término tradicional es decir que las radiaciones son armónicas. Entonces nosotros filtramos los armónicos de tal manera que la radiación que yo deseo con el tipo de energía que yo requiero puedan pasar hacia la estación experimental a través de esta línea de transporte. Esta línea de transporte consiste en varios instrumentos científicos que básicamente son cámaras que están sometidos a un alto vacío, aproximadamente alrededor de 10 a la menos 9, 10 a la menos 12 torrs, que es un vacío extremo. Y tiene como característica principal o propósito principal que la radiación que haya sido generada dentro del anillo pueda ser transportada sin que sea absorbida por alguna otra molécula o algún otro actor que pueda interferir en el hecho de que tenga que ser transferida o tenga que estar presente en la línea, en el aparato experimental en el cual estoy yo trabajando en mi estación. Ahora bien, pero cuando ya sé ahora que en principio lo que necesito es luz. Una fotofragmentación requiere de luz, ese es mi estímulo energético. Pero valdría la pena preguntarnos, bueno, ¿y cómo es que se lleva a cabo esta reacción química? Es decir, ¿cómo yo podría ver de una forma espacial que se llegan a producir los fragmentos? Bueno, para empezar, debemos de considerar que las moléculas se encuentran presentes en función de gramos mol. Es decir, sabemos que un gramo mol equivale a 6.02 por 10 a la 23 partículas, que pueden ser moléculas, átomos, etc. En este caso significa que si yo estuviera suministrando una determinada cantidad proporcional de gramos mol y que interactúan con la luz, pues no es que se observe una sola reacción, sino se va a ver una cantidad proporcional al número de moléculas que estén presentes con la interacción de la radiación. Pero en este caso, cuando se observa esta reacción química, que generalmente es inducida por un haz láser, yo puedo observar que el que se fragmente o el que se produzca la ruptura de la molécula en una sola, en realidad es repetida en múltiples ocasiones y entonces observamos que se llegan a formar una serie de superficies, como en este caso se pueden observar, se puede notar aquí en esta distribución tridimensional, en la cual imaginemos que yo tengo una especie AB, donde en la superficie superior, de manera arbitraria, lo voy a decir, se encontrarán
todos los fragmentos denominados A. Y abajo se encontrarán todos los fragmentos B. Si yo hiciera una rebanada de esta distribución espacial, que básicamente son dos superficies hemisféricas, pues observaría que se notaría una distribución de esta naturaleza, donde yo observaría que la mayor parte de los fragmentos se encuentran centrados en la línea que está más roja, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, pero no es el único lugar en el cual yo podría detectar mis productos. También puedo observarlos en áreas distintas. Pero en qué se va a basar esto? Pues va dependiendo del tipo de velocidad que tenga la molécula una vez que ocurra esta reacción. Por lo tanto, en realidad lo que debemos de tomar en cuenta es que una reacción química no es que ocurra en una sola ocasión, sino ocurre en una distribución de posibles fragmentos que se puedan generar y que esos fragmentos van a estar distribuidos de forma tridimensional. Cuando la reacción se lleva a cabo, pues obviamente que, pues nuevamente como comentamos, puede llegar a un estado de transición, un estado excitado, que en este caso puede dar lugar a diferentes tipos de reacciones. La reacción más básica es que pueda ocurrir una reacción primaria, donde a reacción primaria la vamos a denominar cuando la molécula, sus productos finales, es un fragmento A y un fragmento BC, por ejemplo, a partir de una molécula que genéricamente yo la he denominado como ABC. Pero no es el único tipo de reacción que yo puedo observar. También puedo observar una fragmentación de tres cuerpos, en la cual, pues básicamente lo que va a ocurrir es que cuando la molécula absorbe energía, llega a un estado transitorio en la cual la distribución de la geometría molecular es tal que va a permitir que los tres fragmentos que pudieran hipotéticamente formar esta molécula genérica ABC, los tres fragmentos se van a separar y se van a disociar de manera simultánea. Obviamente, esto lo puedo comparar con otro tipo de reacciones que son las denominadas de reacciones secundarias, en las cuales son básicamente una continuación de la primera que yo he comentado. En este caso, la reacción primaria, que comenté hace un momento, me generó un fragmento BC. Ese fragmento BC puede llegar a disociarse para generar un fragmento B más C. O bien, como aquí aparece en esta secuencia, yo tengo ABC, absorbe energía, se puede generar mi molécula excitada, se puede dar lugar a una reacción primaria en la cual AB ese fragmento queda excitado, pero ya se forma un segundo fragmento C. Pero ese fragmento intermedio AB quedó con tanta energía que tiene todavía la posibilidad de que se fragmente en otros dos nuevos productos llamados A más B. Estas reacciones, en realidad, cuando las estudiamos en el laboratorio, nos damos cuenta que tienen mucho impacto en básicamente muchas de las reacciones que ocurren en la vida diaria o que las observamos. Son reacciones o que estudiamos para que, por ejemplo, podamos entender reacciones en fase gaseosa en nuestro entorno, en nuestra atmósfera, o incluso en aspectos astrofísicos, es decir, afuera de nuestra atmósfera. Como lo comenté anteriormente, el agujero de ozono fue precisamente determinado a partir de poder entender ese tipo de reacciones llamadas de fotofragmentación o de fotodisociación. Incluso ese tipo de fotofragmentaciones se observan, aunque no precisamente en fase gaseosa, sino en fase condensada, por ejemplo, en ¿cómo se llama? En sistemas un poquito más complejos, como por ejemplo la formación de radicales libres, que también pueden ocurrir, por ejemplo, a nivel cutáneo, ¿no?
En este caso, muchas de las reacciones que ocurren de radicales libres es a partir de la generación de radicales muy inestables, como son los radicales OH. En este caso, las reacciones que llevan a cabo, que se llevan a cabo para producir estos radicales, involucran desde moléculas que las observamos o que sabemos o que tenemos nociones de que ocurre, de que se nos rodean, como es por ejemplo en el caso del oxígeno, el cual a través de una serie de secuencias puede dar lugar a los radicales OH y estos pueden dañar, por ejemplo, moléculas biológicas de gran importancia, como son, por ejemplo, DNA, RNA, proteínas, lípidos. Tenemos otro tipo de reacciones que están, digamos que, de la misma naturaleza de las que yo he explicado, como por ejemplo, como comentaba, el agujero de ozono, en el cual se observa una alteración de un ciclo muy importante, que es la alteración del ciclo de Chapman, que es básicamente un ciclo que protege a la Tierra de la muy dañina radiación ultravioleta que llega desde el Sol. Veamos, por ejemplo, o sabemos nosotros que la actividad humana genera o ha generado moléculas que alteran este ciclo, que se les conocen como moléculas llamadas de clorofluorocarbono, o CFCs, que es como que el nombre tradicional. ¿Cómo es que se lleva a cabo una alteración de esa naturaleza? Bueno, para poder explicar un poquito más sobre cómo es que estas reacciones las estudiamos a partir de esas técnicas como las que acabo de mencionar y que han sido reportadas a lo largo de los años, podemos hacer un contraste entre cuál es la regeneración natural del ozono, que es el que nos protege de la radiación ultravioleta, y cómo es que este ciclo se ha alterado por la presencia de los clorofluorocarbonos. Entonces, yo tengo un esquema en el cual no hay presencia de estas moléculas FCs y en el cual se observa que tengo oxígeno molecular cuando se encuentra presente una radiación ultravioleta del orden de menos de 242 nanómetros. Se lleva a cabo ese tipo de reacciones. Tengo aquí ozono, el ozono puede absorber la radiación. Como comenté hace un momento, el oxígeno con radiación ultravioleta se fragmenta y genera dos radicales atómicos. Algo muy parecido ocurre con respecto a la molécula de ozono en presencia de radiación ultravioleta, que es lo que ocurre en nuestra estratosfera. Se fragmenta, genera oxígeno molecular y oxígeno atómico. No obstante, este oxígeno atómico en presencia de oxígeno molecular puede dar lugar a ozono. Y esto ocurre cuando las longitudes de onda de esta radiación puede encontrarse entre 240 y 310 nanómetros. Al final de cuentas, el ozono, junto con el oxígeno atómico, nos puede dar lugar nuevamente a dos moléculas de oxígeno molecular, el oxígeno molecular, el cual a final de cuentas pueden nuevamente incidir con respecto a la radiación de longitudes menores a 242 nanómetros, se genera oxígeno atómico y nuevamente puede dar lugar a los siguientes pasos como los he explicado. Es decir, hay un ciclo en el cual se sigue generando y destruyendo ozono. Pero este ciclo que, digamos, siempre ha estado presente en nuestra atmósfera, me refiero a nuestra estratosfera, pues se ha alterado, ¿no? Se ha alterado por la presencia de estos clorofluorocarbonos, donde en este caso el ciclo se altera por la destrucción catalítica del ozono. En este caso, los FCs funcionan como catalizadores para precisamente poder destruir el ozono y no volverse a regenerar.
Aquí la idea es bastante simple, donde en este caso yo tengo estas moléculas orgánicas de clorofluorocarbonos que se llegaron a producir de una manera masiva en diferentes productos industriales que requerían, por ejemplo, atomización. Y una vez que estos clorofluorocarbonos que eran emitidos a nivel terrestre, pues ascendían hasta llegar a nuestra capa de ozono, y eso es lo que todavía sigue ocurriendo. En este caso yo tengo que el clorofluorocarbono, en presencia de radiación ultravioleta, genera una reacción de fotofragmentación, donde en este caso el clorofluorocarbono, el halógeno cloro, es el que se desprende y se lleva a cabo esta reacción. Se ve una reacción un tanto inofensiva, pero aquí el problema es que el cloro es demasiado reactivo. Es decir, el cloro atómico es demasiado reactivo. Y lo que va a hacer es inmediatamente interactuar con nuestra molécula de ozono, pero va a interactuar de tal manera que no lo va a poder regenerar como ocurre en el ciclo de Chapman. En este caso, el átomo de cloro ataca la molécula de ozono de tal manera que genera una molécula de oxígeno, y el oxígeno atómico o el contrafragmento oxígeno que se encontraba originalmente en el ozono se une a este fragmento cloro para generar una molécula CLO. Aquí el punto está en que el CLO puede interaccionar con otra molécula de oxígeno atómico de tal manera que simplemente lo que va a hacer es que va a expulsar el cloro, y este cloro pues puede llegar a atacar a otra molécula de ozono, de tal manera que las está destruyendo constantemente, y estas moléculas de ozono no son regeneradas a través de esta alteración. Se puede llegar a ¿cómo se llama? A producirse más oxígeno, ¿sí? Pero a través de este ciclo no es posible que se pueda producir ozono. Y de esta manera, pues si tenemos una mayor proporción de moléculas clorofluorocarbonos, esta reacción se sigue presentando con una mayor frecuencia, y obviamente trae como consecuencia que se está destruyendo el ozono. Entonces, el explorar o entender este tipo de reacciones, pues solamente se ha podido entender los mecanismos de reacción o la energética en la cual está involucrada a partir de técnicas como las que acabo de comentar. ¿Sí? Bueno, también hay hay formación de otras especies, como es la producción de ácido clorhídrico o radicales metilo o ClONO2. Pero, ¿cómo le hacemos nosotros para poder entender este tipo de reacciones? Bueno, la técnica que utilizamos en nuestras visitas en el ciclotrón es con esta técnica llamada espectroscopía translacional de fotofragmentación, que es básicamente una cámara en la cual nosotros extraemos el aire, y estamos interesados en entender cómo ocurren las reacciones en el interior de ella, a partir de que sea expuesta a un estímulo energético que es un fotón que puede provenir de un láser. Ahora bien, esta es como que el esquema un poquito más genérico de nuestra máquina, en la cual básicamente el corazón de la máquina es esta área en la cual ustedes pueden observar que hay un suministro de la molécula a través de estas representaciones, que son válvulas. Y en el caso de la espectroscopía translacional de fotofragmentación, pues solamente utilizamos una. Esta molécula interacciona con nuestro láser, que puede ser un láser de 193 o 248 nanómetros, por ejemplo, la cual tiene una determinada cantidad de energía bien cuantificada, que al interaccionar con la molécula que queremos estudiar, la rompe. Los fragmentos que se producen generalmente son neutros, los cuales pues no nos sirven porque no los podemos detectar en equipos electrónicos. Entonces,
Para que esto ocurra, estas especies neutras que se generan, las tenemos nosotros que someter a una fuente que les permita quitar electrones de tal manera que la especie neutra se pueda formar un ion y ese ion, pues ahora sí pueda ser detectado en nuestros detectores. En este caso, observamos que en nuestra máquina, pues el lugar donde ocurre la fragmentación, la conocemos como zona de fragmentación, estos fragmentos vuelan neutros hacia la zona de ionización, que es ahí donde interactúan con nuestra radiación sincrotrón, los vuelve iones y entonces son transferidos hacia nuestro detector. Entonces, son uno de los experimentos que nosotros visualizamos. El detector nos contabiliza cuántos fragmentos se han producido durante estas reacciones y pues posteriormente lo que hacemos es un análisis estadístico y hacemos un balance de energía para poder determinar diferentes tipos de energías que son las resultantes de nuestra reacción y a través de hacer un análisis de las energías podemos nosotros identificar cuál es el mecanismo de reacción de la molécula que fue sometida a una fotofragmentación. Sin embargo, pues se oye bastante bien tener que realizar esta experimentación con una fuente de energía que es radiación sincrotrón, la cual pues me permite que pueda ionizar básicamente lo que yo quiera. Sin embargo, pues no todos tenemos acceso a una experimentación de esa naturaleza y también, y además de todo el tipo de gasto de energía que se requiere. Entonces, otro tipo de aproximación para poder entender estas reacciones químicas en las cuales se producen por la presencia de energía es a través de una técnica también, digamos que es una alternativa excelente también, que es denominada como mapeo de velocidades en imagen o Velocity Imaging o VMI. Aquí también podemos usar las fotofragmentaciones y es dentro de los objetivos que tenemos dentro de nuestro proyecto de ciencia de frontera. Donde aquí la idea también es muy básica. Lo que yo requiero es nuevamente considerar que mi molécula, en este caso una molécula de interés, como por ejemplo imaginemos la molécula cloro o molécula bromo, interacciona con mi haz molecular, que es donde se encuentran las moléculas, interacciona con mi haz láser. Interacciona, hay una colisión y esa colisión tiene como resultado que los dos átomos que originalmente se encuentran en la molécula simplemente se fragmenten, vayan hacia los lados y ocurra algo más o menos parecido a lo que ocurre con la espectroscopía transnacional fotofragmentación. Aquí yo observo que una visualización en forma bidimensional, pues lo que se generaría serían estos arcos, ¿no? Esos anillos, en donde entre más intenso esté la zona de los anillos, es donde más frecuentemente se van a localizar los fragmentos resultantes de esta fotofragmentación. Ahora bien, aquí el detalle está en que, ¿de qué forma pueden tener esos anillos? Bueno, la respuesta es teniendo en cuenta un poquito de la física, que quiere decir que, bueno, si los fragmentos son del mismo peso, por ejemplo, si tengo una molécula de cloro o una molécula de bromo, la cual la voy a fragmentar, me queda a mí claro que pues el cloro que se va a un lado es exactamente del mismo peso que se va al otro lado. Entonces, yo observaría que existiría una distribución de esta naturaleza. Y entonces, pues, si yo lo contrasto con otro tipo de moléculas que no son necesariamente de carácter homonuclear, como las que acabo de describir, como cloro o bromo, sino es una descripción de carácter heteronuclear, como es el ácido clorhídrico o el ácido bromídrico, yo observaría que el número de anillos o el número de distribuciones aumentaría, porque obviamente que si yo tengo ácido clorhídrico, por ejemplo, el hidrógeno pues va a tener un comportamiento cinético o de desplazamiento completamente diferente a la del cloro o al del bromo. Porque en este caso, cloro, bromo,
son más grandes, son más pesados, se van a mover más lentamente. Y en cambio el hidrógeno, pues al ser más ligerito, se va a poder desplazar cuando ocurra la fragmentación a una muchísimo mayor velocidad. Y entonces yo observaría que si yo considero aquí en mi esquema que la molécula de cloro está en forma de esta especie verde y el hidrógeno en esta especie en color morado, pues el hidrógeno pues generaría esta distribución bidimensional, es decir, el anillo más externo, mientras que el cloro en el menos interno, que en realidad, perdón, en el más interno, donde en realidad, si yo tengo un poquito de imaginación, notaría que se han formado en realidad dos esferas concéntricas. Una que contiene los átomos de cloro, que sería la esfera más interna, y rodeándole tendríamos otra esfera que estaría conteniendo los fragmentos de del cloro o del bromo, que son más pesados. Perdón, del hidrógeno, perdón, del hidrógeno que es más ligero. ¿Sí? Bueno, una manera más, quizás más representativa de explicarlo es como lo indico aquí. Aquí yo tengo los fragmentos en color verde, que corresponden a los fragmentos más pesados, y estos, los que se encuentran en color morado, son los fragmentos más ligeros, que, digamos, sería como la distribución espacial que yo observaría de ese tipo de fotofragmentaciones. El equipo de mapeo de velocidades en imagen es un arreglo en el cual tiene un sustento de muchos principios de la física. Básicamente, la idea principal es que yo tengo que preparar mi molécula en fase gaseosa dentro de un contenedor, el cual va a pasar a través de una válvula. Esa válvula me va a permitir a mí suministrar mi molécula de interés que quiero yo estudiar para fotofragmentar y va a ir dirigida hacia la zona donde va a ocurrir precisamente mi fotofragmentación. Se van a generar especies neutras y como de manera similar al experimento de PTS, o de espectroscopía de fotofragmentación, pues necesita ionizarse. En este caso, el equipo de BMI consiste básicamente de la generación de ondas molecular y de una zona de fotofragmentación. Aquí, la zona de fotofragmentación consiste de una serie de anillos en los cuales les colocamos una diferencia de potencial, de tal manera que van a funcionar, de tal manera que el fragmento que se produjo neutro se ionice y una vez se ionice pueda ser expulsado. Y al ser expulsado, pues se transfiere a otra parte del equipo de mapeo de velocidades, que se le conoce como tiempo de vuelo, en el cual se desarrolla la trayectoria cinética de esos fragmentos, los cuales al final van a pegar hacia un detector. Y en ese detector, yo lo que estoy analizando es la distribución espacial y cinética que tiene el fragmento que se produjo durante la reacción. Esta detección que ocurre en esos detectores llamados MCP y de pantalla de fósforo, en realidad tienen que ser traducidos hacia otro tipo de detectores que harían nuestro tipo de análisis más fáciles, que es una cámara de video. Y esta cámara de video registra el patrón electrónico que fue transformado a luz después de esta pantalla de fósforo, y este patrón de luz es registrado precisamente en esta cámara. Ahora bien, un equipo de mapeo de velocidades en imagen, digamos, hay diferentes arreglos, pero básicamente consiste, entonces, como lo comenté anteriormente, en una zona donde se alimenta la muestra, que un ejemplo es es básicamente es una tubería, la cual se va a insertar hacia una válvula, y este arreglo está dentro de una cámara de vacío.
de tal manera que cuando se suministre la molécula, sea básicamente la molécula la que está dentro y nada más. Esta cámara de fuente o de suministro de la molécula de interés va a permitir que se transfiera nuestra molécula hacia una cámara imagen. Y esta es básicamente la cámara imagen, son los electrodos o los discos que les comentaba, que van a permitir que pueda ocurrir la fotofragmentación. La fotofragmentación ocurre básicamente entre los dos primeros discos y estos son a su vez los fragmentos resultantes ionizados, son empujados hacia nuestro tubo de tiempo de vuelo, que permite que exista una distribución espacial y cinética de los fragmentos que yo quiero entender o explicar la fragmentación. Entonces, bajo este esquema, podemos nosotros considerar que podemos manipular los electrodos de tal manera que podamos generar diferentes nubes llamadas esferas de Newton, se me olvidó comentarlo hace un momento, de tal manera que se pueda producir una esfera a lo largo del tubo de tiempo de vuelo, o se pueda producir una distribución un tanto más alargada, como si fuera una especie de sandía, en el cual la distribución espacial cinética hacen que se encuentre más separada y que sea mucho más fácil de poder analizar en el detector. Cuando yo trabajo en un modo llamado de aplastamiento, es la distribución que acabo de comentar hace un momento. Se forma una distribución de carácter esférico. Y para esto los electrodos básicamente que utilizo son dos, básicamente, en las cuales uno se encuentra a un mayor voltaje en comparación con otro. Y pasa, bueno, esta es una representación de una simulación de estos electrodos, también llamados ópticos iónicos, en el cual la molécula que queremos nosotros estudiar pasa a través de el primero de los discos o electrodos, a través de un pequeño orificio, y una vez estando aquí y la molécula se fragmenta, se ioniza, al estar ionizada, al estar cargada electrónicamente, pues significa que puede estar sujeta a los campos eléctricos que se generen dentro de estos dos discos que tienen una diferencia de potencial. Aquí podemos observar que la presencia de los diferentes voltajes generan diferentes campos vectoriales, campos eléctricos, que nos dan una idea de que pueden llegar a empujar nuestros fragmentos que se produjeron de la ionización y que son expulsados y que están sujetos básicamente al movimiento, el cual puede ser estimado a partir de esta ecuación muy común llamada de energía cinética, ¿no? De un medio de masa por la velocidad al cuadrado. Pero al final de cuentas, cuando se genera esta reacción dentro de estos dos electrodos, el principio básico es muy simple. Lo que queremos hacer es simplemente filtrar, que en ese caso los fragmentos más ligeros son los que pues, van a llegar primero, mientras que los fragmentos pues, más pesados pues, van a llegar después. Entonces, para poder hacerlo utilizamos diferentes softwares tales como Simaion, para que nosotros tengamos como una idea de cómo va a ser la trayectoria que van a llevarse, que van a desarrollar estos fragmentos que se produjeron en los electrodos, me refiero en la fotofragmentación. Ahora bien, también puede ocurrir que se pueda tener dentro de este equipo un modo que se le conoce como rebanado, en el cual la nube, bueno, quiero que comparemos. Esta es una representación de cómo los iones o los fragmentos fueron expulsados
de esta zona de producción de la fotofragmentación, como les comenté, se forma una esfera. Pero si yo activo o coloco una diferencia de potencial en más lentes, lo que va a ocurrir es que esta esfera inicial, como les comenté, se pueda deformar para generar una distribución elipsoidal, como por ejemplo una sandía. Si la distribución es como si fuera una sandía, ¿no? Y esto se logra a partir de que, como comenté, se puedan nuevamente activar o exista una diferencia de voltaje en lentes o en más discos, a partir de los dos que son los básicos para poder hacer que ocurra esta fotofragmentación. Ahora bien, en este caso, esa es una representación de una simulación que se hizo considerando que los ópticos iónicos fueron cargados a 1000 volts, 882 volts, 724 y 515 volts, de tal manera que la molécula se hizo elipsoidal, y en este caso, digamos que es mucho más fácil de entender, porque en realidad todas las moléculas, o los fragmentos, perdón, que se encuentren en medio de esta distribución elipsoidal pueden llegar a ser aislados espacialmente a través de una serie de detectores que básicamente me van a permitir que esos fragmentos sean los que puedan ser detectados. Y de esta manera me evito el que yo pueda tener algunas interferencias, que son las que muy típicamente se encuentran si yo tuviera una distribución de carácter esférico, como es el que ocurre si yo utilizo estos equipos en el modo de aplastamiento. El modo de rebanado es mejor. Ahora bien, cuando los fragmentos golpean a el final del tubo de tiempo de vuelo, son detectados. Y hace un momento comenté que los detectores que trabajamos se los conocen como MCP o placas de microcanales, y se encuentra acoplada a esa placa o platos de microcanales, perdón, una pantalla de fósforo. Y esa pantalla de fósforo, el conjunto en sí, permite que lo que se llega a detectar en forma de carga iónica pueda ser traducido en un patrón de luz. Y ese patrón de luz, pues básicamente va a impactar hacia una cámara, pues un celular, por ejemplo, y se graba una fotografía. Y esa fotografía, lo que yo visualizo es patrones de anillos, donde esos anillos básicamente son los fragmentos que se produjeron durante la fragmentación de la molécula que yo estaba interesado. Entonces, es una detección, el BMI es una detección por imagen. Las cámaras que se utilizan pueden ser cámaras de tipo CCD, que son como que las más convencionales, pero hay cámaras mucho más ultra rápidas, que son las cámaras PIMS, las cuales son mucho más potentes y nos permiten obtener mayor información de carácter cinético y espacial con una alta precisión. Entonces, esas cámaras PIMS, bueno, son generalmente producidas en Inglaterra, y son de muchísima más utilidad que las cámaras SD. Hasta aquí me voy a quedar, no voy a explicar un poquito más sobre cómo es que se llega a hacer el análisis de los datos. Nada más esta cápsula de divulgación estuvo enfocado en tratar de explicar a grandes rasgos cómo son los experimentos que hacemos de fotofragmentación, las dos técnicas que utilizamos, y puedo indicar básicamente que platicamos de forma muy general de los tipos de reacciones que ocurren en fase condensada y en condiciones libres de colisión, que utilizamos espectroscopía translacional de fotofragmentación
en el NSRCC, perdón, que se encuentra en Taiwán. Utilizamos la técnica llamada PTS y también que estamos aquí construyendo en Zacatepec un instrumento que se puede decir es como el análogo a PTS, que se conoce como equipo de mapeo de velocidades en imagen. Ambos equipos trabajan con vacío, con detectores que básicamente nos permiten analizar la distribución de los fragmentos resultantes de la fotofragmentación y que a su vez nosotros tratamos de identificar cuál es la energética que se produce en estas reacciones y a partir de esa energética, pues nosotros podemos establecer o identificar cuáles son los mecanismos de reacción que se llevan a cabo. Bueno, mis comentarios finales son que este tipo de experimentación la hacemos en colaboración con la Universidad de Sonora, con el doctor Jesús Porcayo Calderón, con la Universidad del Estado de Morelos, con el doctor Ramón Hernández La Moneda del Centro de Investigaciones Químicas y con el doctor Gonzalo González Rodríguez del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Este proyecto lo estamos desarrollando debido a el apoyo que recibimos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través del esquema de proyectos de ciencia de frontera. Yo me despido, muchísimas gracias por su atención y cualquier duda, por favor, me pueden contactar al correo que mencioné anteriormente. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.